Comparto la pantalla. Ahora ya estamos, ¿no? Sí pueden ver, ¿verdad? ¿Todo en orden? Sí. Sí. Ok. Vamos a tratar de hacer... primero que nada, ¿alguien tiene alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto el concepto de física y unidades de medida, hemos visto cinemática y dinámica, que sí nos llevó un buen rato, ¿verdad? Hemos visto hidrodinámica, termodinámica. No sé si hay alguna duda en algún tema que hemos visto hasta el momento. Cualquier tema, aunque sea de otro apartado o algo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de hacer vamos a ir haciendo un formulario. Ah, ok, vamos a hacer el de cinemática y dinámica. Ok, ¿qué dijimos que teníamos en cinemática y dinámica? Dos campos de estudio, digo, dos principales tipos de movimiento. MRU, MRV. Ujú. Movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente variado. En su momento vimos esto de aquí, ¿no? Que para MRU simplemente vamos a usar esta fórmula. No sé si hay alguna duda en esto. Esta es la única fórmula que nos va a, a pedir el MRU. Con esto debería salir todo. Ujú. Y estas de aquí van a ser para nuestro MRV. Ujú. Creo que no hay mayor pierde en cinemática y dinámica. No sé si quisieran que agreguemos en el formulario algunos espejes o algunos casos específicos. ¿O creen que con esto salga todo? Con esto hemos resuelto todo, ¿eh? A ver, si quieren vamos a tratar de poner algunos casos específicos, ¿no? La caída libre. ¿Qué tipo de movimiento era la caída libre? ¿MRU o MRV? Recuerden, ¿cómo los pueden diferenciar? ¿Qué dato pide el uno que el otro no pide? La aceleración, ¿no? La caída libre es un MRV con la aceleración, que es la gravedad, ¿no? Que va a ser 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Ok. Ah, y generalmente, si no es que en casi todos los casos que les vayan a poner en el examen, con la velocidad inicial igual a 0 metros sobre segundo. Entonces, ¿cómo nos quedan nuestras fórmulas? A ver, vamos a tratar de darles una forma a estas. A ver, dijimos que la velocidad inicial en la caída libre va a ser 0, ¿no? Pues la quitamos ahí. Lo puse en minúscula todo. Y nuestra aceleración es la gravedad. Entonces, esta es la fórmula, una fórmula específica para la caída libre.
La distancia, vamos a manejarla como la altura, ¿no? Que es lo que nos interesa. Nuestra velocidad inicial es cero, o sea que cero por el tiempo, pues nos va a dar cero. O sea, se cancela ese término. Nuestra aceleración es la gravedad. Entonces, así podemos sacar una fórmula para la altura, ¿no? La velocidad inicial dijimos que es cero, entonces se quita de aquí, ¿verdad? Y la distancia dijimos que es la altura. Ah, y la aceleración es la gravedad. Y si quieren despejarlo todavía un poco más, podemos decir que la velocidad final, para quitarle ese cuadrado que nos quedaba ahí, sacarle la raíz cuadrada, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas aquí? Así nos quedaría nuestra fórmula de la caída libre, ¿no? Varias fórmulas. De hecho, creo que es todo lo que vimos, ¿no? Voy a poner aquí. ¿Dudas? No. Ok. Lo vimos hidrodinámica, ¿no? ¿Qué vimos en la hidrodinámica? Vimos densidad, vimos presión, vimos... vamos a ponerlo así, no es una fórmula, pero nos puede ayudar bastante, ¿no? Entonces la densidad acá era igual, se denotaba con esta letra, ¿no? Es como una P así, griega, se llama ρ. Densidad es igual a la masa sobre el volumen. La presión, dijimos que la presión, que se denota con P mayúscula, es fuerza sobre el área. Dijimos que había otra fórmula de la presión. ¿Alguien se acordará de esa fórmula? ¿Es masa, altura y gravedad? A ver si me anoto algo. Masa, gravedad, altura. No, densidad por gravedad por altura. Perdón. Dijimos que esa, ¿para qué era esa fórmula? De acuerdo al diagrama. A ver, ¿cuándo usábamos esta fórmula? A ver, este diagrama, ¿qué nos quería decir? Este era un émbolo, lo presionaban con una cierta fuerza, un área, y podían calcular la presión en todo el fluido, ¿no? Pero si yo quisiera conocer la presión a cierta altura, vamos a moverlo acá. Por ejemplo, a esta altura de acá. Intentar hacerlo un poco más así. O sea, esta fórmula nos sirve para calcular la presión en cierto punto del recipiente, ¿no? De hecho, lo puedo mover incluso un poquito más arriba, para que se entienda la idea. ¿Dudas de cuándo usábamos esta fórmula? Entonces vamos a ponerle aquí. Era densidad, ¿verdad? Que es para presión a cierta altura en un fluido. Y esta de aquí es nuestra misión básica, ¿no? O sea, esta es nuestra fórmula, vamos a decirlo, la de entrada, ¿no? La que siempre, la que casi siempre vamos a usar. ¿Qué más? Ahí está. Teníamos estas dos fórmulas, ¿no? Por así. ¿Y
¿Qué nos decía el principio de Pascal? Así de una manera un poco resumida. A ver, ¿alguien quiere intentar decirme qué es el principio de Pascal? Sin darme toda la oración así gigante que era. Así en una oración tratar de decirme qué es el principio de Pascal. Ok, les voy a decir cómo lo pondría yo. Le pondría bajo ciertas condiciones. La presión en todos los puntos del fluido es la misma. ¿Y cuál era nuestro punto de partida cuando les ponían el problema de los dos émbolos? La presión de un lado debe ser igual a la presión del otro lado, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan? De hecho, aquí vamos a tratar de poner el diagrama para que se acuerden en su momento cómo era. Era este diagrama, ¿no? Aquí lo voy a poner. Pero le voy a cambiar un poquito aquí la notación. Ahí dijimos que esto era la presión en el punto 1. Y acá tenían su presión en el punto 2, ¿no? ¿Dudas con el principio de Pascal? No, ninguna. Okay. Recuerden partir de esta fórmula, ¿eh? Con esto sale todo. Bueno, esto es de hidrodinámica. Y de termodinámica, ¿qué creen que pudieran tener aquí? Vamos a ver qué. Vamos a poner este diagrama, ¿no? Les digo, realmente no les van a preguntar más cosas allá que las temperaturas, ¿eh? Y es que el problema de la termodinámica es que para estudiar que las leyes de los gases y eso involucran cosas muy de química y eso, ¿no? Eso se ve en bachillerato. Incluso pueden ver en termodinámica cuánta energía, si calcularla, se requiere para pasar de gas a líquido, de líquido a sólido, etcétera, ¿no? Pero igual eso es un poquito, eso se los enseñan en bachillerato. Realmente en las guías no viene más allá que esto. ¿Mm? Y bueno, también estábamos viendo que en termodinámica, pues estamos estudiando energía, ¿no? ¿Y qué se puede estudiar con la energía? Bueno, pues hay tres básicas, ¿no? Energía mecánica, que es la energía potencial más la energía cinética. Ajá. ¿Y qué era la energía cinética? Bueno, pues vamos a ponerlo aquí. Energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y qué es la energía potencial? Masa por gravedad por altura. Ujú. No sé si hay alguna duda. ¿Dudas con esto? ¿No? No. Ok. Ok, vean todo lo que hemos visto de fórmulas, ¿eh? Tienen que tener cuidado cuando las usen. RV, ¿ve? Y este es un caso específico, ¿no? En realidad basta con que se aprendan estas acá. Bueno, entonces vamos a ver un nuevo apartado. Ya que acabamos con todo lo demás, que va a ser el electromagnetismo.
¿A qué les suena a ustedes qué es el electromagnetismo? ¿Cómo qué cosas creen que podemos estudiar aquí? La luz. Ah, ¿qué crees? Que aunque uno pensaría eso se estudia en óptica. Ujú. Entonces, en el electromagnetismo vamos a estudiar, Las ondas, ¿no? Electromagnéticas. también se pueden estudiar las ondas electromagnéticas, pero para eso realmente no les van a preguntar eso en el examen, afortunadamente. Realmente la mayor parte del examen, en casi todos los ámbitos, les van a preguntar cosas teóricas. ¿Qué se puede estudiar de aquí que les puedan preguntar? Circuitos de resistencias. Y de aquí, conceptos, ¿no? Realmente no. Bueno, esto es como lo. Bueno, no lo pongo. Por esto es como lo más como complicado, entre comillas, que les pueden preguntar, ¿no? Entonces vamos a empezar con algunas cuestiones conceptuales de la electricidad. A ver, de entrada vamos a ver la ley de Ohm. ¿Alguien ha escuchado hablar de la ley de Ohm? De hecho, es una fórmula. Ok. Nos dice la fórmula lo siguiente. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Tenemos un problema. ¿Qué es el voltaje? ¿Qué es la resistencia? ¿Qué es la intensidad eléctrica? Bueno, recuerden que la intensidad de la corriente eléctrica se medía en amperios. Y recuerden que esto no hay mucho que indagarle. Esta es una unidad fundamental. No sé si se acuerdan cuando vimos esto. Debe estar por aquí. Que veíamos las unidades fundamentales y una de ellas era la intensidad de la corriente eléctrica. Es decir, no depende de otras unidades. ¿Sí se acuerdan? Lo que era una unidad fundamental. El tiempo, la Sí. longitud, la masa, la temperatura. ¿No? Y las derivadas son las que dependen de las fundamentales. Bueno, pues la intensidad de la corriente es otra fundamental. O sea, no hay mucho que indagarle, ¿no? Sí es algo dado. La resistencia. ¿Alguien se acordará de las unidades de la resistencia eléctrica? A ver, un momento. Voy a mostrarles algo. Mm, déjame ver. ¿Es J la que tiene la ley de Ohm, profesor? ¿Mande? ¿Es J en la que tiene ley de Ohm? Mm, es que, perdón, es que ahí sí no te escuché bien. ¿Es fuerza? J. Ah, J. No, Ajá. es una I. Ah, ok. Gracias. Ok. Miren, encontré esta foto. No sé si alguna vez han visto algún circuito eléctrico, una placa de esas así, de cobre y todo, o en sus computadoras o eso, que tienen estas cosas. Bueno, pues estas son dispositivos llamados resistencia eléctrica. Y nos sirve pues para que un circuito funcione correctamente, ¿no? Para que no se quemen, vamos a decirlo así. Bueno, esas resistencias se miden en ohms. Ujú. ¿Y qué es la resistencia eléctrica? Es la oposición de un material al flujo de los electrones. Ujú. Ok, ahorita indagamos un poquito más de eso. Y B, ¿qué significa? Diferencia de potencial o voltaje, ¿verdad? Se mide en voltios. Para esto tendrían que entender lo que es el campo eléctrico y bueno, no nos metemos tanto en eso, ¿no?
Nada, más dejémoslo en que esta es la ley de Ohm. Es como nuestro principal objeto de estudio ahorita. Esta fórmula. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. La intensidad se mide en amperios, la resistencia se mide en ohms, el voltaje se mide en voltios. ¿Dudas con las unidades? Ok. Ahora tenemos otra cuestión que nos genera un poco de duda, ¿no? ¿Qué es un electrón? Es un elemento de un átomo y tiene carga negativa. Ujú. Es una, vamos a llamarla subpartícula atómica, ¿no? O sea, ustedes tienen un átomo. Déjenme ver cómo lo dibujo. No sé, tienen así, así. Tienen un acumulado de, vamos a decirlo así, como esferas, ¿no? No sé cuántas más, ahí está. Y algunas de estas, aquí creo que la regué un poco, ¿eh? Pero bueno, algunas, no tiene como rellenar. A ver, vamos a intentarlo. Algunas de estas, pues no sé, supongan que tiene color aquí. Bueno, no. Bueno, estas son de diferente. Imaginen que algunas de estas son protones y otras son neutrones, ajá. Sí se acordarán de sus clases de química, ¿no? Sí. Ok. Déjame ver. Ahí está. Y alrededor, esto de aquí se le llama el núcleo del átomo. Y alrededor del núcleo tenemos, tenemos electrones, ¿no? Y el número de electrones determina de qué elemento se está hablando, ¿no? De qué elemento químico estamos hablando. Ahí, ahí está. A veces tiene más de un nivel atómico, ¿no? Ahí está, y tiene sus electrones. Bueno, algunos de estos van a ser llamados. Ay, quedó muy feo. Sí, algunos de estos van a ser llamados protones, ¿no? Y los protones tienen carga positiva. ¿Ok? Y algunos de estos otros van a ser llamados neutrones. Aunque empiece con N, no se confundan. No tienen carga negativa. Tienen carga neutra. Ajá. O sea, no tienen carga. Sí, su función simplemente es darle masa al átomo, ¿no? Darle forma, estabilidad. Ajá. Pero realmente los neutrones no nos interesan por ahora. Y estos puntititos que casi no representan masa del átomo, no sé si se acuerdan en su tabla periódica, en química, que los electrones tienen cierta, digo que los átomos tienen cierta masa. ¿Y se acuerdan de eso? Sí. Sí. Bueno, pues la masa del átomo en sí está dada por los protones y neutrones. Los electrones no contribuyen realmente a la masa. O sea, sí tienen carga y contribuyen al funcionamiento del átomo, pero si ustedes se los quitan, no tiene masa realmente, ¿no? La masa es muy despreciable, ¿eh? No influye realmente. Bueno, resulta que cuando ustedes conectan a la luz algún dispositivo, pues tienen no sé, un cable, ¿no? Así, un conductor. Vamos a decir que esto es un conductor. Esto es un cable, ¿no? Y, bueno, de repente aquí tiene como hilitos el cable.
Si ustedes vieran su cable a un nivel más microscópico, vamos a decirlo, ustedes verían que aquí están nadando los electrones, ajá. Bueno, se entiende la idea, ¿no? Aquí están nadando. Y eso, esa fricción que generan los electrones es lo que nos genera nuestra energía eléctrica. Ahora, esos electrones se están moviendo, deben tener una cierta velocidad, ¿verdad? Mm, deben tener una cierta velocidad. Bueno, esa velocidad se va a ver afectada por justamente las características del material, ¿no? Que es la resistencia eléctrica. Cada material tiene una resistencia eléctrica, ¿sí? Y la resistencia es aquella que se opone al flujo de los electrones, o sea, lo que determina qué tan rápido o lento van es qué tanto el material te permite o no te permite que pasen, ¿no? Los electrones. A eso se le llama resistencia eléctrica, a la oposición al flujo de los electrones. Ujú. ¿Dudas? No. Ok, esta es la resistencia eléctrica. Ahora, bueno, esta es nuestra ley de Ohm, ¿verdad? Vamos a ver qué otra cosa les pueden preguntar de electricidad. Bueno, ya vimos que tenemos resistencias, ¿verdad? Resulta que no creo, pero les pueden preguntar en el examen circuitos. Ujú. No sé, dejen ver así. Así. Y esta vamos a ponerlo así, ajá. Bueno, no, con un círculo generalmente. Este de aquí, con mucha imaginación, esto de aquí es una, no sé, puede ser cualquier fuente de energía, ¿no? Puede ser una pila, o en general cualquier tipo de fuente de energía, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas con esto? No. No. Ok. Antes de empezar a hacer el circuito, vamos a ver, seguros que todo está claro, ¿verdad? Del diagrama. Bueno, nuestras pilas tienen lado negativo y positivo, ¿verdad? Tienen, no sé, a lo mejor este lado de la pila es positivo, y a lo mejor este lado de acá es, digo, este es negativo y este es positivo. Si hay alguna duda con eso. Ahí está. Ahora resulta, pues aquí como dijimos, los cables tienen su corriente eléctrica, ¿no? O sea, esto de aquí, los electrones están viajando, ¿cómo? ¿Están viajando así? ¿O están del otro lado? ¿Ustedes qué creen? ¿O están viajando así, hacia el otro lado? ¿Mm? Supongan que esto es un alambre, ¿no? O sea, todo esto que estamos, esto que está aquí es un alambre conectado a una pila y conectado a tres resistencias, ajá. Entonces, por el alambre, que es un conductor, debe viajar la corriente. ¿Ustedes creen que viaje así o que viaje hacia el otro lado? O sea, que viaje así. ¿O creen que es indiferente o que de ambos lados? No sé. ¿Algún comentario que quieran hacer antes de que les dé la respuesta? Que viaja hacia el lado negativo. Bueno, así como está ahorita. Ajá, ¿de menos a más o de más a menos? De menos a más. Ajá. Resulta que los circuitos eléctricos siempre buscan ese comportamiento. Viajar de menos a más. Ustedes, les digo, esto es una pila, ¿verdad? Tiene el lado negativo y positivo.
Cuando ustedes, eso se le dice que la luz está polarizada, ajá. O sea que tiene una polarización, o sea, tiene un lado positivo, uno negativo. Ujú. Bueno, no, lo voy a dejar así. La luz. Bueno, la corriente eléctrica le voy a poner, perdón. Sí, o sea, cuando ustedes les digo conecten algo a la luz, en realidad es conecten la corriente eléctrica, es la forma correcta de decirlo. Ujú. Tenemos dos tipos. Corriente alterna y corriente continua. Ay, ¿dónde quedó el otro? Ok. ¿Alguien sabe la diferencia entre estas dos? Tiene que ver justo con lo que acabo de comentar, por si quisieran alguna pista, ¿no? Porque, bueno, el circuito está como dividido. Ajá. El circuito está, vamos a decirlo así, como dijo su compañera, vamos a decirlo, dividido, ¿no? En la corriente continua, la corriente eléctrica está polarizada, ¿no? Es decir, hay un lado positivo y hay un lado negativo. Ujú. Los aparatos de nuestra casa, los aparatos, el celular, la televisión, la tostadora, todo eso, funcionan con corriente continua. Ujú. Y la corriente continua trabaja con voltajes bastante bajos, no sé, con 10 volts, 15 volts, 5 volts, 2, bueno, 20 volts, ajá. Y la corriente alterna trabaja con energías muy grandes, ¿no? 120 volts, 240 volts, 300 volts. Incluso la gente que se dedica a las instalaciones, todo eso, pueden llegar a los 20.000 volts, no sé, pero son cosas más grandes, vamos a decir, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? La corriente continua, les digo, es la con la que funcionan todos nuestros aparatos domésticos y está polarizada. Tiene lado positivo, lado negativo. Entonces, con esta funcionan los aparatos de nuestra casa. Pero, ¿qué creen? Que el contacto de la electricidad que tenemos en nuestra pared no tiene corriente continua, tiene corriente alterna. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto es más fácil para transportar grandes voltajes. Ujú. Entonces, ustedes conectan su tostadora, por ejemplo, a la corriente alterna y por dentro la tostadora tiene un dispositivo llamado alternador. Ajá. Y esa cosa lo que hace es pasarlo de corriente alterna a corriente continua. ¿Ok? O viceversa, de corriente continua a corriente alterna. Depende del tipo de dispositivo y eso. Ujú. Entonces, la corriente alterna no tiene lado positivo y negativo. O sea, si ustedes le buscan el contacto de su casa, lado positivo y negativo, no tiene. Está como oscilando. Ajá. En cambio, la continua sí. Positivo y negativo. Bueno, la corriente continua. A ver. Tito. Han oído hablar del dilema entre Edison y Tesla, ¿no? Nikola Tesla y Edison. Bueno, resulta que en aquellos años apenas estaba descubriendo la electricidad. Y Edison era un gran inventor. Edison fue el que encontró, pues, la corriente continua, ¿no? Fue el primer tipo de electricidad con la que se trabajó. Ujú, la corriente continua. De hecho, Edison y Tesla trabajaron juntos, Nikola Tesla. El problema es que Tesla le propuso su idea a Edison de que había un tipo de forma de transportar la energía más eficiente. Ujú. Tesla le dijo, oye, es que resulta que si hacemos bajo ciertas condiciones y eso, obtenemos otro tipo de electricidad, que es la corriente alterna. Y es mejor, es menos peligrosa, y bla, 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 ¿no?
Entonces Edison se opuso a eso. Dijo que su idea era mejor, que no tenían por qué usar la corriente alterna. Y pues así surgió el famoso dilema entre Tesla y Edison. Trabajaban juntos, pero Tesla descubrió una forma más eficiente de transportarla. Y bueno, hay toda una serie de documentales y eso de cómo ganaron la primera concesión eléctrica. Tuvieron ahí una competencia a ver quién ganaba la primera concesión de una planta eléctrica en Estados Unidos y la ganó Tesla. Logró demostrar que era mejor ante la comunidad científica, que era mejor su idea. Bueno, estos son los dos tipos de corriente eléctrica, la continua y la alterna. Bueno, estamos trabajando en este circuito en corriente continua. Si les llegan a poner un circuito, siempre se están trabajando en corriente continua. Las resistencias se suelen denotar por R1, R2, R3. Ajá. Y les van a dar sus resistencias. No sé, 12. Esa no es. A ver cuál es. Encuentro el símbolo. Ah, ya, es la omega mayúscula. Tienen su resistencia 1, que es de 12 ohms. Tienen su resistencia 2, que es de 10 ohms. Y tienen su, vamos a decirlo, resistencia 3, que es de 8 ohms. Bueno, ¿cómo se calcula esto? Digamos que aquí tienen una pila, su fuente, como le quieran. Puede ser cualquier tipo de fuente. No sé, 5 voltios. Ajá. Una pila de 5 volts. Ok, este circuito está sencillito. ¿Cómo se calcula? Este arreglo que tenemos aquí se dice que está conectado en serie. ¿Y cómo se calcula la resistencia total del arreglo? En serie. Se calcula simplemente la suman. R1 más R2 más R3. Entonces la respuesta sería 12 más 10 más 8, que sería igual a 30 ohms, ¿no? ¿Dudas? Esto es en serie. No, Ok, si yo quisiera calcular la intensidad, es decir, la velocidad con la que están fluyendo los electrones en el circuito, vamos a usar la ley de Ohm. Voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje de nuestro circuito? 5 volts. La resistencia total, 30 ohms. Es decir, que nuestra intensidad de la corriente sería... Déjenlo. 0.16 amperes, ajá. Amperios. Se pone con la letra A. ¿Dudas? Un circuito en serie simplemente es sumar las resistencias, ¿no? Pueden dividir el voltaje entre la resistencia y les da la intensidad. ¿No? ¿Dudas, dudas, dudas? Solo es sumarlas. Bueno, esto se dice que está en serie. Resistencias en serie. Ok, vamos a ver otro tipo de arreglo. La resistencia en paralelo. ¿Y cómo funcionan en paralelo? Vamos a hacer otra vez el diagrama.
tenemos, no sé, nuestro alambre, vamos a decirlo así. Es más, si quieren ponemos hasta una tercera resistencia, ¿no? Ahí está. Tenemos 3 resistencias. Este tipo de arreglo se dice que está en paralelo. Vamos a ponerle, no sé, la resistencia 1, que sea de 2 ohms. La resistencia 2, que sea de 5 ohms. Y la resistencia 3, que sea de 1 ohm. Ok, ¿dudas con el diagrama? ¿Sí? ¿Todo claro? Y otra pila de 5 volts. Ajá. Y aquí vamos a decir que este es el lado negativo y este es el lado positivo. Ok. Seguros que no hay duda con el diagrama, ¿verdad? ¿No? No, Ok. Vamos a calcular la resistencia total. Aquí ya no se suman. En serie se suman todas. ¿Ya vieron? Cuando está en serie. En paralelo la fórmula cambia, que es la que vamos a agregar a nuestro formulario en algún momento. Va a ser 1 sobre 1 sobre R1 1 sobre R2 más 1 sobre R3. O sea, simplemente sumarle los cocientes, ¿no? Es decir, si lo ponen en su calculadora quedaría 1 sobre R1, sería 1 sobre 2, más 1 sobre 5, más 1 sobre 1, ¿no? Esto les queda, ¿cuánto es? Un medio, más un quinto, más 1. Les queda 17 décimos. ¿Sí? Y luego si aplicamos la famosa regla de la oreja, o de la herradura, como les hayan dicho, o sea, les queda así, ¿no? Y ya multiplicando y todo les queda así. Todo esto. ¿Y cuánto es 10 entre 17? 0.58 ohms. ¿Dudas? Esta es la fórmula. ¿Ok? Y pues podemos calcular de igual forma por la ley de Ohm la intensidad, ¿no? Voltaje sobre la resistencia. ¿Cuánto es nuestro voltaje? 5 sobre nuestra resistencia total, ¿no? Que sería 8.5 amperes. ¿Dudas? Las fórmulas de la resistencia. Yo hasta las voy a poner en negritas. Ahí está. Una. Y en serie serían así. Igual si tienen 2 resistencias o así, o 5, 10 resistencias, solamente sumarlas. Si tienen 10, 20 resistencias, no importa, igual es simplemente irle agregando esto. O así le pueden seguir agregando, ¿no? Depende de cuántas tengan.
¿Dudas con las fórmulas? Resistencias en serie, en paralelo. Electrones, protones, neutrones. Ley de Ohm. ¿Dudas, dudas, dudas? ¿No? No. Bueno, con eso terminamos por hoy, ¿va? A ver si la siguiente acabamos la parte de electromagnetismo. ¿O dudas de termodinámica? ¿Algo? Bueno, entonces con eso acabamos la sesión de hoy, ¿no? Hasta luego. Hasta luego, maestro. Hasta luego, Hasta luego, maestro. maestro. Gracias. Hasta luego, hasta luego.